África, una selva en tu patio. Tenemos un gustazo para darnos. Tenemos que saludar, agradecer además que haya podido estar presente por lo menos vía redes, vía esta tecnología que nos permite conectarnos, a Marcelo Figueras. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás por ahí? Francisco Rosso, Matías Molle, Margarita Recalde te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los escucho perfectamente y el agradecido soy yo, en todo caso, digo, por el honor de formar parte de la primera visita al África. Bien. Marce, para presentarte brevemente, naciste en Argentina en 1962. Trabajaste, sos periodista, pero has trabajado en cantidad de medios, entre otros Clarín, El Periodista, Humor. Fuiste director de la revista mensual Caín. Colaboraste con prensa internacional, Planeta Urbano, El País. Pero principalmente hiciste una gran cantidad de libros. Escribiste una interesante cantidad de libros. Y además condujiste un programa de radio, ya que estamos, Big Bang, que tenía como musicalizadoras DJ Martini, el Indio Solari. Todos podemos recordar y disfrutar de eso todavía en las redes. Pero hoy es sábado, Marce, y estás además trabajando. Sos director de El Cohete a la Luna, el sitio fundado por Horacio Berbisky. ¿Cómo te encuentra un sábado a esta hora, Marcelo? A ver, por un lado reponiéndome del Big Bang de anoche, porque Big Bang sigue existiendo. Solo que no lo musicaliza tan seguido el DJ Martini porque está un poco haragán. Y hoy a la mañana me encuentra editando El Cohete a la Luna, del cual soy editor. El director es Horacio Berbisky, pero yo soy editor y obviamente colaborador semanal. Así que mi sábado en general se va viajando en el cohete. Bueno, Marce, acá de nuevo te saludo y te agradezco que estés hoy con nosotros, acompañándonos, como bien decís, en esta primera aparición, en este programa de bautismo de África. Y quería hacerte algunas preguntas relacionadas con tu parte novelística, con tu producción, con tu escritura, con eso que es tan lindo para aquellos que nos gusta escribir, que es tan lindo. Y quería preguntarte sobre tu última novela, que es Todos los demonios están aquí, una novela que salió por Alfaguara. Y como esta es una radio del conurbano, ¿no? Y gran parte de esa novela transcurre en una parte, si bien una parte no muy conocida por todos, que es el Delta del Tigre, quería consultarte si vos investigás, cuando estás en el proceso de escritura de una novela, si investigás el territorio. Es decir, si vas a escribir, por ejemplo, sobre el Delta del Tigre, o si vas a escribir sobre alguna otra ciudad, no sé, pongámosle que sucede en Ituzaingó o en la ciudad de Buenos Aires o algo, si vos haces alguna investigación, si lo recorres, ¿cómo es ese proceso? ¿O es una construcción tuya a partir de tus recuerdos, de la memoria sensible? Bueno, lo que hago hoy es el resultado de un largo proceso, ¿no? Digo, que comenzó cuando yo desde pequeño decidí que lo que quería era escribir ficción. La vida me llevó a tener que elegir un oficio y ahí me metí a hacer periodismo, algo que en principio me interesaba muy poco, la realidad me interesaba muy poco, lo admito. Pero bueno, de ese modo me gané la vida esperando siempre poder retomar la vocación de escribir solo ficción, lo cual significaba simplemente escribir lo que a uno se le cantase el culo en cualquier momento, ¿no? Entonces eran como dos mundos muy separados, hasta que finalmente me senté a tratar de retomar la ficción y elegí una historia para la cual tenía que investigar toneladas de cosas, porque transcurría en un tiempo que no era el mío, transcurría a fines de la década de los 30, entonces había que estudiar la Argentina de ese momento, había que estudiar el cine argentino de ese momento, el tango de ese momento, y me di cuenta de que esa era una parte de la escritura de las novelas que más disfrutaba, ¿no? La investigación es totalmente creativa también, al igual que la escritura per se, y es algo en lo que siempre me involucro mucho,
sea lo que sea que implique que haya que investigar, ¿no? Porque puede ser desde tanto esto que yo mencionaba, como puede ser la segunda intifada eh, entre Israel y Palestina, en la cual yo estuve presente porque estaba ahí cubriendo el quilombo para un medio español, pero a la cual volví años después también para terminar de hacer la investigación que terminó constituyendo una novela que se llama Aquarium. Y en este caso lo mismo, ¿no? A veces las investigaciones son más librescas, pero en general se combinan, ¿no? Se combinan, por eso, pueden ser de libros o pueden ser investigaciones sobre personas que existieron, como el caso de Rodolfo Walsh, que está en el centro de mi novela anterior, del Negro Corazón del Crimen. Y acá también, ¿no? En Todos los demonios están aquí. Por un lado llevó la necesidad de investigar sobre cómo es un neuropsiquiátrico público, cómo funciona y cómo podía llegar a ser un neuropsiquiátrico privado como aquel en el que acepta trabajar el protagonista de la novela. Y lo del tigre fue, digo, por un lado había una investigación previa que había hecho sin saberlo, que tiene que ver con el hecho de haberlo frecuentado, y obviamente dar unas vueltas extras cuando supe que iba a escenificar ahí esta novela. Ahí recién mencionabas tu primera novela, que es del año 92, un muchacho peronista. Y ahí aparece algo interesante, que es que imaginás alguien de Flores que después termina siendo papa, ¿no? ¿No? Digo, y con lo que comentabas pensaba, ¿no? Hay una frase a mí que me gusta mucho de Sartre que dice que la ficción es como antropología especulativa, ¿no? Una cosa como trabajar con las cosas que están dando vueltas y después especular con cuestiones que pueden llegar a suceder. No adrede, sino va fluyendo eso, ¿no? Vos te vas asimilando esas partículas que están volando en el aire y dejás que fluyan. Creo que es parte de la tarea, ¿no? Digo, uno está poniendo en uso antenas que el común de la gente no usa, que todos tenemos, creo yo, pero que este oficio en particular, que tanto tiene de especulativo, digo, como vos lo decías, hace un poco eso, ¿no? Digo, parte de la tarea es que uno está atento a vibraciones invisibles, ¿no? Digo, así como se supone que los perros perciben sonidos o ultrasonidos que nuestro oído no percibe, qué sé yo, hay algunos dementes y dementas que venimos más o menos preparados de cuna, digo, para percibir ultrasonidos que la buena parte de la gente no recibe, pero que a nosotros nos hace vibrar algo y pensar a partir de eso, ¿no? Digo, creo que sí, creo que hay algo de profundamente intuitivo que a veces puede hasta parecer profético, ¿no? Digo, pero sí, tiene que ver con estas maneras de pararse ante la existencia. Ahí también mencionabas a Walsh, ¿no? Que es alguien que ha influido a muchas generaciones. ¿A vos en qué medida te influyó? ¿Y cómo, si querés contar, cómo apareció Walsh en tu vida? Mirá, yo lo considero una de las influencias más definitorias en mi vida en general, y en la tarea que desempeño en particular, porque abarca todo el campo de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Como les decía, digo, yo quería escribir ficción desde muy pequeñito, y cuando crecí y empecé a salir al mundo y a mezclarme con el mundo, había que lidiar con una carga muy fuerte que era la sombra terrible de Borges, ¿no? Digo, que era el paradigma de la literatura argentina, del deber ser, de lo que había que hacer. Y a mí, por un lado no me molestaba nada, porque el viejo escribía de puta madre, y se metía en mundos que a mí me interesaban mucho, desde sus reivindicaciones de lo fantástico y del policial, entonces por ese lado yo no tenía problema. Pero atrás de Borges había toda una operación política que lo que te vendía es que la literatura solo puede tener que ver con la biblioteca y nunca con el mundo real, ¿no? Entonces, si vos querías de algún modo meterte con algo de lo que había pasado o estaba pasando,
te mandaban al rincón con orejas de burro, ¿no? Digo, la academia y los medios especializados y los suplementos culturales te bajaban el pulgar, ¿no? Digo, porque se supone que la literatura argentina no tenía que meterse con la vulgaridad de lo real. Y a mí eso la verdad que me angustiaba mucho, porque si uno no escribe sobre lo que lo desvela, por eso, ¿de qué te queda escribir? Sobre bibliotecas, escribir en los márgenes de los grandes, comentarios, reversiones anotadas, y eso la verdad que a mí no me servía, ¿no? Y mientras tanto también tenía la angustia del otro de ser periodista cuando no estaba demasiado convencido de serlo, era algo como que no había tenido más remedio, y ahí apareció la figura de Walsh. A comienzos de los 80, muy directamente por intercesión de Horacio Berbisky, que trabajaba en El Periodista de Buenos Aires, una revista de la editorial La Urraca que ustedes mencionaron como parte de la presentación. Y ya en el segundo número del Periodista de Buenos Aires, Horacio publicó un artículo sobre Walsh, donde hablaba de Operación Masacre como el Facundo de su generación, ¿no? Y la verdad que a mí me fascinó ese artículo. Y recién ahí descubrí a Walsh. Y empecé a descubrir a través de Walsh que era la respuesta a todas las demandas y todas las angustias que yo sentía, porque el tipo traía toda la excelencia en materia narrativa que se le podía adjudicar a Borges, pero al mismo tiempo la usaba para hablar de las cosas que hay que hablar, ¿no? De las cosas que necesitamos hablar. Entonces Walsh para mí fue la respuesta y el sacarme este karma de que para hacer literatura tenés que hablar de cosas que no tengan nada que ver con lo real, con lo que te angustia o con lo que hace sufrir a la gente. Fue una de las mejores escuelas de escritura a las que pude haber ido. Digo, yo no quise ir nunca a estudiar letras, me metí a estudiar periodismo en la Universidad de Lomas, pero nunca me dio de hacer lo obvio que hubiese sido por eso ir a estudiar letras, porque de verdad que no quería convertirme en un especialista en los mecanismos de la escritura, ¿no? Quería seguir trabajando más intuitivamente, de manera más arltiana, más prepotente. Y Walsh, digo, este episodio tiene algo mítico que yo nunca he terminado de descular todavía. En algún momento, después de haber descubierto de ese artículo de Horacio y todo, cruzó por delante mío como parte de alguna publicación, que ahora no sé, bueno, el tema es eso, nunca volví a encontrar esa publicación. Vi publicadas originales de Operación Masacre, corregidos de puño y letra por Walsh, digamos, las versiones escritas a máquina donde Walsh con tinta corregía, digo, como uno hacía antes cuando la escritura dependía de estas máquinas metálicas maravillosas como la Remington Rand que tengo acá al lado, que era de mi abuelo. Y para mí fue un shock, ¿no? Digo, porque lo que yo veía en esas correcciones era como el tipo expurgaba, quitaba, y sorprendentemente todas esas sustracciones hacían que el resultado fuese mejor. Y para mí, digo, que estaba empezando a escribir y que como la enorme mayoría de los jóvenes trataba de ser barroco, porque es mucho más difícil disimular, es mucho más fácil disimular tus inseguridades si escribís difícil, se nota menos, ¿no? Parece que estás tratando de hacer algo raro. Mirá cómo sabes, te dicen, ¿no? Que pone tantas palabras. Cuando lo más difícil es escribir simple y con elegancia, ¿no? Claro. Ese es el verdadero arte. Y entonces para mí fue también como un sacudón de decir, claro, no se trata de sobrecargar, se trata de ser esencial, ¿no? De conservar lo esencial sin perder la elegancia, por eso digo, no quitar todo hasta ser absolutamente elemental, pero sí quitar todo lo que verdaderamente es innecesario, toda la grasa del texto, ¿no? Así que bueno, digo, nada, resumiendo todo esto que estaba intentando contar, digo, para mí, en todos los sentidos, ¿no? Digo, como escritor y como periodista, digo, se convirtió en la referencia a cuya sombra me gustaría sentarme.
Y ahí mencionabas el artículo de Berbisky, ¿no? Que él dice que, bueno, que Operación Masacre es el Facundo de su generación. Pensemos que el Facundo, un librazo de Sarmiento, que es un libro crítico con su época, pero también es un libro que es propio de una generación, la generación del 37, que tenía un proyecto de país. Uno después puede discutirlo, puede estar en acuerdo, en desacuerdo. Operación Masacre, todavía Walsh en ese momento no era parte de una generación que tuviera un proyecto de país, lo va a hacer luego, ¿no? Por lo cual podemos leer en retrospectiva Operación Masacre como un Facundo. También Quién mató a Rosendo, podríamos decir que puede ser su Facundo. Pero te quería preguntar si vos sentís que tu generación o que hoy hay un libro que pueda ser nuestro Facundo. O nos está faltando como problema. La verdad que no, en principio te diría que no, digo, así a primera vista. Pero vos sabés cómo son estas cosas, ¿no? Digo, de repente estaba ahí delante de nuestras narices y no lo advertimos. Totalmente. Digo, se descubrió el valor, la dimensión titánica de Moby Dick, después de que había sido un fracaso fenomenal de ventas, y Melville ya estaba muerto, ¿no? Estas cosas suelen pasar. Pero en este caso, digamos, como todavía al menos no está claro, no está clarísimo, me parece que esta indeterminación es una gran oportunidad para seguir buscándolo, ¿no? Decir, claro. No sabemos, a lo mejor está ahí, pero hay que seguir buscándolo, loco, hay que seguir trabajando para crear algo parecido, ¿no? Algo que sea refundante o fundante de una manera de estar parados en este país que tenga que ver con el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Y bueno, qué sé yo imagino que a todos y a todas los que nos sentamos a escribir ficciones, de algún modo, con mayor o menor conciencia, es algo que estamos tratando de hacer, ¿no? Digo, de clavar un estandarte en tierra y decir, bueno, por lo menos esto es lo que yo puedo aportar. Totalmente. Ahora, iba un poco como terminaste esta frase a la próxima pregunta, Marcelo. Vos, poniéndote en ese lugar de escritor y teniendo esta búsqueda que estás diciendo, ¿tenés alguna motivación cuando contás una historia más allá del relato mismo? Digo, ¿sos consciente de la búsqueda de una modificación, de la afectación de la realidad? ¿Tenés esa cosa consciente de la búsqueda? A ver, lo que fui haciendo consciente a lo largo de los años es, primero, que ya no le tengo temor a las emociones. Ajá. Lo cual era parte importante de este karma que yo mencionaba antes, ¿no? Digo, cuando hablaba de lo de Borges, decía esta cosa de, por un lado, uno no debía, si quería hacer literatura con L mayúscula, no debía mezclarse con la mugre de la realidad, pero además no debía ser sensiblero, ¿no? Y no debía mostrar emociones porque uno es macho tanguero, y eso es lo que se supone, la forma en la que se supone que debíamos plantarnos. Y es una pelotudez atroz, ¿no? Digo, es parte de la dimensión humana esencial que estas operaciones políticas conservadoras nos están imponiendo, ¿no? Digo, loco, ¿cuál es el problema con sentir? Y si no usamos la ficción, digo, para ampliar nuestra capacidad de sentir empatía, digo, ¿para qué mierda está? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, por eso también, sí, en la línea de lo que decía antes, digo, sé que siempre de algún modo u otro la realidad argentina se me cuela, que puede ser de una forma más o menos transparente o más o menos velada, ¿no? Entonces sé que cada uno de mis libros son involuntariamente, porque no es nada que yo lo pretenda, son una manera de intentar responder algo que me está quitando el sueño durante ese periodo en particular, ¿no? Y en general muchas veces no es del todo consciente. Si hay algo que aprendí también es que termino de entender la razón más profunda de por qué se me dio por esa historia y no por otra, cuando el libro ya está impreso y distribuido, ¿no? Hay capas de autocomprensión que uno necesita mantener levantadas mientras trabaja en esto, ¿no? Digo,
Pero eso es un poco parte de la gracia de lo que tiene para mí esto, ¿no? Digo, para mí escribir no es simplemente producir un texto, concebir un producto, es parte de mi forma, de la única forma que yo entiendo de estar en el mundo y de pensar el mundo, ¿no? Digo, si no lo hiciera, estaría mucho menos consciente de infinidad de cosas de lo que estoy, ¿no? Digo, son por eso, como decía antes, ¿no? Mis formas de mover las antenitas y de pescar cosas con respecto a lo que pasa y con respecto a mí mismo, que necesito, digo, por lo menos para seguir viviendo con algo parecido a la elegancia, ¿no? Ahora, en esa idea del compromiso, porque más o menos estamos hablando de eso, ¿no? De qué uno le pone qué intención le pone cuando uno hace una cosa. Estás ahora atravesando una situación particular que sos director de Radio Provincia, que, digamos, te lleva a otro espacio, que es el espacio de gestión pública, es el espacio del compromiso por la gestión, por el beneficio común. ¿Cómo te llega eso y cómo es tu decisión de pasar a ese rol? ¿Y cómo lo vivís? Claro. Mirá, no era algo que yo hubiese buscado, digamos, la gestión pública nunca formó parte de mis fantasías, ni tampoco la política formal, pero cuando me llegó el ofrecimiento pensé que tenía sentido poner el cuerpo donde hasta entonces solo venía poniendo la boca y la cabeza, ¿no? Digo, pensé que debía estar a la altura de las circunstancias y por eso acepté, digo, tratando de comprometerme de modo de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y la verdad que es una experiencia, viene siendo una experiencia de una enorme intensidad, tan agridulce, diría yo, como el primer y el último aspecto de la vida argentina, ¿no? Pero por eso, tiene lo agrio que tiene que ver con el nivel de devastación en el que encontré esa radio. Estamos hablando de la radio pública de la provincia más grande y más rica de la República Argentina, de una radio que tiene 85 años de vida, y la hicieron crema. Qué va. Crema. Todavía hoy seguimos teniendo esencialmente una tecnología que es del siglo pasado, seguimos siendo esencialmente analógicos en un mundo digital, estaba todo atado con alambre, bueno, y la gente en unas condiciones de laburo verdaderamente lindantes con lo inhumano, ¿no? Digo, tremendo. Pero, digamos, la contracara de todo eso es encontrar que en todo el contexto de esa gente, donde hay de todo, obviamente, la enorme mayoría de la gente quería sacar la radio a luz. Ajá. Quería sacar la radio a flote, más que a luz. Quería recuperar la radio, quería recuperar la importancia histórica de la radio. Era una la radio vocación y el compromiso. ¿No? Claro. La vocación y el compromiso de los trabajadores del Estado, digamos. Claro, pero por eso digo, llegué a una radio que no tenía, en pleno siglo XXI, no tenía una página oficial. La única página que había, que estaba también armada como se podía, la habían armado un grupito de laburantes de la radio por voluntad propia, porque por parte de la Gobernación de Buenos Aires, manejada por Vidal en ese momento, les habían bajado la página oficial. No querían contar lo que estaban haciendo. O quizás en realidad tenían otras radios oficiales, que no eran la radio pública. Eso también. Eso era exactamente lo que pasaba. Una de las primeras sorpresas que recibí al llegar ahí era el deslumbramiento de la gente del informativo, en particular cuando se dan cuenta de que los y las funcionarias de la nueva administración estaban no solo disponibles, sino esperándolos. Mira. Para que lo llamasen para cualquier tipo de consulta. Cosa que yo pensaba, bueno, lo más obvio del mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Es su radio. Pública,
una de sus funciones esenciales es el medio a través del cual la gobernación de Buenos Aires difunde lo que está tratando de hacer. Pero no, estaban sorprendidos la gente del informativo porque los 4 años de la gobernación Vidal tenían prohibido llamar a los funcionarios y a las funcionarias del gobierno. A ver si le preguntan sobre la realidad. No, yo creo que es una especie de mezcla de lo que creo que decías vos, Matías, también. Si ellos tenían los otros house organs que funcionaban de puta madre y que son los medios de verdadera llegada, ¿para qué necesitaban Radio Provincia? Era para ellos una pérdida de tiempo. Por otro lado, estaba muy claro que intentaron vaciarla de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, como hicieron con otros espacios del Estado, ¿no? La idea era reducir al Estado. Claro, digamos, no podían, digamos, tener el gesto directo de cerrar la radio. Claro. Sí. Era mucho. Porque eso hubiese generado otro tipo de quilombo, pero hicieron todo lo posible para vaciarla. Incluso en el 2019, en esta situación técnica de absoluta precariedad que yo les mencionaba, en un momento hubo un problema técnico en la antena general que está en Villa Elisa. Dejaron de salir al aire porque la antena dejó de transmitir y les dijeron, bueno, no se preocupen, salgan por streaming. Qué va. El streaming de la radio hasta 2020 dependía de una PC que ya tenía 14 años, que estaba reconstruida al mejor estilo Frankenstein con piezas de otros cadáveres, y que en el medio de esa reconstrucción, supongo que para sostener alguna pieza que si no se aflojaba, qué sé yo, tenía encajada una pequeña Biblia. No. Una Biblia de esas, bien de papel de Biblia finito. Sí. Bueno, entonces estaba claro que la radio solo salía al aire por voluntad de Dios. Y además, decían, salí por streaming, el streaming, o sea, metías 80 personas y se caía. Claro. Sí. ¿Okay? Claro. Entonces, hicieron todo lo posible para que la radio dejase de transmitir sin cerrarla, porque eso hubiese sido políticamente... Con la radio de la provincia. Faltaba cortarle la luz y listo. Claro, faltaba eso. Pero bueno, era eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, me encontré por eso, con un servicio informativo que no tenía ni el servicio de Telam, por ejemplo, con la gente con unos sueldos de paupérrimos, un lugar verdaderamente golpeado, ¿no? Y a pesar de eso, me encontré con una mayoría de gente que lo que quería era que se le dice la posibilidad de laburar. Claro. De disfrutar de lo que hace y demostrar lo que podían hacer, ¿no? Y yo la verdad que en ese sentido estoy muy orgulloso de la radio que tenemos hoy, ¿no? La verdad que me parece que en la consideración de todo lo que hemos vivido, empezando por la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros íbamos a salir al aire, ¿qué fue? Creo el 27 de abril de 2020, y apareció la pandemia justo antes, digamos, peor, más complicada, no la pudimos tener, como la tuvo complicada todo el país, cada rubro en lo suyo, pero la verdad que luchamos con las más difíciles, y la verdad que el aire de la radio es algo que a mí me produce orgullo, ¿no? Y la verdad que espero que el año que viene poder dar una vuelta de tuerca más, no solo en la M, sino también en la FM, que es algo que hasta este momento no pudimos hacer. Qué bien, sabés que la idea de este programa y de esta radio en general es ser la radio del conurbano. Así que bienvenido al crecimiento de Radio Provincia para que haya una radio de la provincia de Buenos Aires también. Así que vamos a ponerle mucha fuerza a eso. Marce, dale. Bienvenido sea. Marcelo, hay dos momentos, por lo menos que estábamos charlando con los compañeros y compañeras, que te pusieron en el gran público en los últimos años, en el gran público en términos de popularidad, que fue, por un lado, tu obra en conjunto con El Indio, y por otro, tu rol de presentador de, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Empezando por El Indio, digamos,
más allá de la obra, el trabajo que te llevó a hacer, ¿qué te quedó de eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue atravesar esa situación de golpe sos el biógrafo del Indio Solari, si se quiere la figura cultural más importante de la Argentina en los últimos años? ¿Cómo te pasa eso a vos? Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Por suerte ayudado, porque la realización del libro fue larga, ¿no? Estuvimos laburando como 4 años con el Indio. Así que conoces Ituzaingó. ¿Cómo? ¿Conoces Ituzaingó? Clarísimo. Bueno, ya fue 2 veces en Ituzaingó. El Indio y otra vez ahí en la cultura de Ituzaingó, ahí claro. El jueves que pasó. Y fue un proceso, porque cuando me llega este ofrecimiento del Indio, primero una persona a quien no veía hace 15 años, una persona a la que había entrevistado unas cuantas veces, sobre todo durante la vida de Los Redondos, ¿no? Porque la última entrevista que le había hecho fue cuando estaba por salir Momo Sampler, o sea, muy pocas semanas antes de que la banda se disolviese en Los Hechos. O sea, en su etapa solista no hablaste con él. No, solo, había hecho un montón de entrevistas durante la época de Los Redondos, nos habíamos caído muy bien de manera recíproca, entiendo, nunca mucho más que eso, porque yo nunca fui de buscar el compincherío y el hacerme el amigo de, ¿no? El cholulaje así. Sí, hay un cierto periodismo que siempre le encanta esa cosa de convertirse en el Robin de, y a mí la verdad que, no, qué sé yo, nunca me dio por ahí, ¿no? Pero había una relación construida de muchos años de respeto mutuo, mía, de admiración constante por la obra, y supongo yo por parte del Indio, de valoración de que lo que yo escribía a partir de lo que él decía, sentía que lo representaba, ¿no? Cosa que no siempre pasa, ¿no? A lo mejor la gente no entiende que cuando haces una entrevista o das una entrevista, finalmente lo que termina publicado no necesariamente se parece a lo que vos creíste decir, o en la forma en que creíste decirlo, pero bueno. Durante la etapa solista del Indio, solo habíamos intercambiado mails. Cuando por H o por B a mí me pedían que hiciese una nota, ya fuese porque era un aniversario de alguno de los discos, o que escribiese cómo había sido el backstage de esa última nota, de esa última entrevista, ¿eh? Y el Indio ahí, a diferencia absoluta y total del 99% de los otros artistas, siempre agradecía. Se tomaba el trabajo de mandarme un mail breve, agradeciendo lo que yo había escrito, ¿no? Que no es la experiencia común, ustedes son periodistas, supongo que lo tendrán claro también. En general los artistas, mientras hablas bien de ellos, te palmean en la espalda, claro. Y en el primer momento que decís, pero me parece que ahí te convertís en un enemigo fenomenal, y no te quieren atender más. El Indio se tomaba el trabajo de seguir agradeciendo. Entonces un día llegó este ofrecimiento. Por suerte yo estaba acostado todavía, fue un mail que recibí, que era un sábado a la mañana, manoteé el teléfono y lo vi, por suerte no me caí porque estaba en la cama. Claro, nunca te hubieras esperado esa propuesta. No. El Indio, o sea, ¿qué estabas haciendo a la mañana en que claro. El Indio te llamó por teléfono? No, claro, andá a olvidarlo, ¿no? Ese momento. Fue por eso, codear a mi compañera, decirme, ¿vos lees, estás entendiendo lo que yo estoy entendiendo o todavía estoy soñando? Bueno. Decime que nunca se te cruzó decirle que no. No lo soñé, literal. Ni un micrón de segundo. No, esa oportunidad para un periodista y escritor, que el Indio te elija como para a través tuyo contar la historia que nunca contó, ¿por qué nunca la contó? Todo lo que hay, todas las toneladas de libros que hay dando vueltas son todas especulación. Él dijo, dice, hizo, qué sé yo, pero nunca la versión del Indio nunca estaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generó todo este proceso de retomar el contacto humano, y el periodista que
había tratado con él hacía 15 años atrás, poder entendernos, y yo entender qué era lo que él quería hacer a este respecto y todo. Y lo que se generó ahí, digo, primero es un libro del cual estoy muy orgulloso, obviamente, pero con respecto al qué me queda, que un poco era, creo yo, Sí. la dirección esencial de la pregunta, lo que me queda es la relación humana, digamos. No tiene nada que ver ni con la notoriedad, ni con el libro en sí mismo, sino es la relación con el indio que se generó ahí, ¿no? Digo, por eso insisto, digo, no era que teníamos una amistad anterior. Y ahí se generó, digamos, un ida y vuelta humano que para mí hoy es esencial, ¿no? El vínculo. Si yo no lo voy a ver al indio una vez por semana, para mí ir a ver al indio es, qué sé yo, habrá otros que van a jugar al fútbol a la semana, Claro. que tocan la guitarra o que se ponen a escribir en el fin de semana. Esa cosa que tenés que hacer, que garantiza que vas a conservar la sanidad y la alegría y el estado de ánimo, digo, bueno, eso es lo que para mí significa ir a ver al indio, y conversar con él y que me haga cagar de risa, porque es uno de los tipos con un sentido del humor más deslumbrante que conozco, doblemente valioso para tratarse de un tipo que tiene una enfermedad como la que él padece las 24 horas de los 7 días de cada semana. Nada, para mí es eso, ¿no? Digamos, es el costado no público de la cuestión, es la posibilidad de disfrutar de su compañía. Marcelo, están trabajando en algo nuevo, ¿no? No nos podés decir mucho, me imagino, con la reserva que significa estar con el indio, pero por lo menos decinos que sí. Sí, estamos trabajando ya desde hace unas cuantas semanas en un proyecto que para mí es una de las cosas que me hace despertar con una sonrisa todas las mañanas, ¿no? Digo, pensar en la concreción de eso, hacer un proceso también. Ningún proceso de nada que tiene que ver con generar algo con el indio es breve, es instantáneo, pero, Claro. pero nada, creo que es algo que, por un lado, que él se merece, y de lo que deseo que esté orgulloso una vez que lo podamos terminar. Y el otro libro, más allá de los tuyos, de los que nosotros somos lectores, hemos sido lectores, pero el otro libro famoso con el que también se te relaciona, no porque lo hayas escrito, porque de hecho nosotros a Cristina más o menos la hemos seguido, Sí. así que cuando nos encontramos con su libro sentimos que respira cada una de esas palabras. Pero sí fuiste el presentador en una gira única, no recuerdo. Todos. De la cual se puede ver ahí atrás, ¿no? Sí, una de se tus puede ver. presentaciones, ahí atrás. Ahí sí. está. Tremendo. Alguna hemos ido. La presentación fue en la Feria del Libro, ¿no? En la Feria Sí. del Libro, sí, ahí estábamos. Pero bueno, ¿qué significó todo eso? También es interesante como proceso, como situación. Sobre todo para vos, que ¿no? Esta idea con la que decías al principio, Walsh, y hablar de la realidad, ser escritor, que esas conjunciones se vayan dando, ¿no? Y que te haya tocado también ser parte de este proceso. A ver, qué sé yo. Por un lado, estoy muy lejos de terminar de elaborar qué significó, porque todavía no terminó de significar, ¿no? En principio fue la oportunidad increíble, digo, para un escritor barra periodista, de poder sentarse a conversar con la persona política más importante y más convocante de este siglo, por lejos, ¿no? En algún sentido, por eso, como completar esta doble oportunidad dorada, ¿no? Digo, por un lado el indio, digo, como ustedes decían, que claramente Increíble. En primera. es la figura
en el terreno cultural es que claramente es la figura más popular y más convocante y más resonante de la cultura argentina desde hace 40 años y pico. Y lo mismo con Cristina, ¿no? De algún modo creo que lo del indio me preparó para... Qué introducción porque, entonces, qué preámbulo. Más o menos el preámbulo. No, claro, porque era, digamos, la experiencia de la gira, digo, yo no participé de la primera presentación en la Feria del Libro que mencionaban recién, ahí simplemente fui como público ansioso a sentarme a ver de qué se trataba eso. Pero después, al empezar la gira, se empezó primero en Santiago del Estero, después fuimos a Rosario. Claro, era muy parecido a lo del indio. Sí. Claro. Esa cosa de ir con el indio a Tandil o La Barría, claro, y ver qué era lo que ocurría en esas localidades. Fue como tsunami. Cuando tsunami llegábamos, del indio. claro. Cómo todo era transformado por la llegada de esta gente. Por eso digo que en algún sentido me preparó, ¿no? Digo, yo sabía a lo que me iba a enfrentar, y era un poco eso, ¿no? Digo, y de ahí salió un poco de hoy toca Cristina, Sí. Porque era... Sí. Claro, hoy toca Cristina, ¿eh? Hay que ver cómo toca. Hoy toca Cristina. Hoy toca Cristina. Como hoy toca Cristina, ¿no? Digo, claramente, en Ensenada esta tarde a las 4, 5 de la tarde. Entonces, pero el problema era poder ver, digamos, con mis propios ojos este fenómeno político, ¿no? En el sentido más amplio, digo, más allá de lo que son las ideas y los conceptos, es qué es lo que le pasa a la gente con ella. Claro. Que es esencialmente lo que la oposición nunca termina de entender y de metabolizar, ¿no? Y es el odio que le genera, ¿no? Porque creo que lo que no entienden lo odian. No, claro, pero digamos, eso pasa en general, digo, pero es una clase de vínculo, nada, es como, me imagino que para ellos es como extraterrestre, ¿no? Es decir, ¿por qué esta persona genera estas cosas en toda esta gente, ¿no? Volvemos, si se quiere, con un paréntesis a la dimensión de lo emocional, de lo que yo hablaba más temprano, ¿no? Digo, claro, gente que está acostumbrada, que ha crecido mutilando su propia expresión emocional, digo, ¿qué va a entender de lo que le pasa al pueblo con Cristina? Y qué va a entender respecto de la trascendencia política que tiene el ascendiente popular de una figura como esta, ¿no? Pero, bueno, nada, eso, para mí, qué oportunidad más maravillosa o qué deseo más grande puede llegar a tener alguien a quien le gustaría ser un cronista de su época, que poder conversar con estas dos personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado me considero un absoluto privilegiado, y por otro lado, con toda la conciencia de esto, lo que puedo decir es que así como disfruté y sigo disfrutando enormemente del contacto con el indio, disfruté como un chico de lo que fue el fenómeno, sinceramente, ¿no? Digo, pocas cosas disfruté más en mi vida que por eso, que la buena fortuna de poder formar parte de eso, ¿no? Marcelo, lamentablemente todo esto tiene un corto tiempo, tenemos que despedirte agradeciéndote. Seguiríamos hablando. Sí. Hasta que toque Cristina. La verdad que hasta las 4 de la tarde y pasamos a ver a Cristina, ¿no? Y aparte Marce tiene que editar. Tenés que trabajar. Claro. Che, mañana queremos ver el cohete a la luna, así que vamos a dejarlo trabajar a Marcelo. Pero te vamos a pedir antes que nos cuentes por qué... Le vamos a pedir a todos los entrevistados que vamos a tener en este programa que al menos nos recomienden una canción. Y vos nos recomendaste dos. Vamos a primero escuchar a Nick Cave and the Bad Seeds con Right Right Hand. ¿Por qué esta canción? No, vamos con la segunda entonces. Ahí Adri, que es la capitana del equipo, nos dice que vamos con Leonard Cohen. ¿Por qué la canción de Leonard Cohen? Gran poeta, cantautor canadiense. ¿Qué es lo que querés transmitirnos? A ver,
Les digo, por un lado, porque estoy terminando un libro sobre Cohen para esta editorial especializada en música que se llama Gourmet. Gourmet Musical tiene una colección que se llama ¿Por qué escuchar a? Han sacado ya cantidad de libros, ¿por qué escuchar a Lou Reed? ¿Por qué escuchar a David Bowie? ¿Por qué escuchar a Troilo? Y hace ya algunos años me pidieron un ¿por qué escuchar a Leonard Cohen? En el medio pasaron algunas cosas, como creo que habrá quedado claro Sí. en estos últimos años, y recién ahora lo estoy terminando. Y mientras me estaba terminándolo, me di cuenta de que más allá de esto que estaba escribiendo, que en todo caso es una articulación de razones de por qué considero que valdría la pena para cualquiera escucharlo, me quedé enganchado con la poesía de Cohen, ¿no? Digo, porque está la poesía de Cohen que está en sus canciones, porque todas sus canciones son un poema per se, cosa que no pasa con mucha gente, pero además está también la poesía que es puramente poesía, ¿no? Y yo que no soy muy fan del género per se como lector, en esta semana que está terminando me dije, bueno, ¿y qué pasa si me quedo, si me paso esta semana simplemente leyendo la poesía de Cohen? Y la verdad que me puso en un estado de gracia que la verdad que necesitaba, ¿no? En semanas, todas las semanas en el mundo, en este mundo y en este país en el que estamos viviendo, son bravas. Cada uno de nosotros imagino que busca alguna especie de balsa o de hilo que le permita mantenerse a flote sin que le secuestren el estado de ánimo. Y yo quise, a ver si poesía, yo que no me da demasiado, si me ayuda a eso, a mantener el cachete alto, diría el indio. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y un poco de esto de lo que escribí para El cohete a la luna, que se va a publicar mañana. Y esta canción, que se llama A 1000 besos de profundidad, es una de esas poesías maravillosas, porque hay muchas poesías de Cohen maravillosas que hablan como de cosas concretas, o del mundo, o de Dios, o del amor. Y esta un poco habla del amor, pero hay poesías que son maravillosas simplemente porque son maravillosas poesías, no necesariamente por su tema. Y esta es una de ellas. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por estos tiempos, por este momento. Sabemos que es un sábado, los sábados son complicados, así que te agradecemos doblemente por estar acá. Por acompañarnos, por estar hoy. Gracias a ustedes por esta visita a la África. Abrazo grande. Abrazo, Marcelo. Gracias. África, una selva en tu patio.